Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración para nuestro Dios. Y dice en su palabra en Deuteronomio 6:18: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y pasees y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Vamos a dar inicio con unas notas a cargo de nuestros hermanos, y cada quien va a tener una oración personal ahí en su lugar. A continuación tenemos el llamamiento a la adoración. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Job, capítulo 28. Libro de Job, capítulo 28. Cuando lo encuentren, se ponen de pie, por favor. La lectura la vamos a hacer de manera alternada. Job, capítulo 28. Y nos unimos en el último versículo. La palabra de nuestro Señor dice así: ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte, de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron. En el pedernal puso su mano,
y trastornó de raíz los montes. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Amén. Oremos así. Padre celestial, bendito seas, Señor. A ti es toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Estamos aquí reunidos dándote gracias porque nos permites estar aquí delante de tu presencia, porque nos has permitido congregarnos en tu templo, Señor. Te agradecemos en esta hora y que nos des un corazón dispuesto, Señor. La gente que está presente y la gente que lo está oyendo, Señor, ponnos un corazón dispuesto, Señor, con deseos de alabarte, con deseos de glorificarte, Señor. Te pedimos que recibas todas estas alabanzas, Señor, que recibas todas nuestras gratitudes, Señor, a pesar de esta semana que haya sido como haya sido, con dificultades o sin ellas, Señor. Te agradecemos porque nada se te escapa a ti, Señor. Te pedimos asimismo que escuches nuestras oraciones, pero primeramente perdona nuestros pecados para que no haya obstáculos ante ti, para que esas oraciones lleguen ante ti, Padre Celestial, y mires nuestros corazones de tal manera que tú nos respondas conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, Señor. Todo esto te lo pedimos humildemente y únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando así de pie, les voy a pedir que busquen en sus himnarios el himno número 60, Soberano Señor de los mundos. Soberano Señor de los mundos, es tu imperio un imperio eternal, tus mandatos profundos, que deseamos con gusto acatar, obedientes a ti sometidos, estaremos por siempre jamás, pues que somos por ti redimidos y en tus leyes queremos andar. Con tu justicia llenarás el orbe como las
aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Verano, Señor Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están, en el cielo, en la tierra, el averno, todo a ti sujetándose está. Por lo mismo nosotros estamos sometidos a tu voluntad, y con santo desear esperamos que establezcas tu reino de paz. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor, justo y santo, te proclaman la tierra y el mar. Solo a ti levantamos el canto, solo a ti te queremos cantar. Condesciende, Señor, y recibe el honor que tus hijos te dan. Condesciende, Señor, y reside con nosotros por siempre jamás. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. ¿Pueden sentarse un momento, hermanos? A continuación vamos a tener la lectura devocional que se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, carta a los Hebreos capítulo 5, y vamos a hacer una lectura alternada del versículo 11 al capítulo 6, versículo 20, y nos vamos a unir en el último versículo. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al capítulo 6, versículo 20. Cuando lo encuentren se ponen de pie, por favor. La palabra de nuestro Señor dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos a continuar así de pie, alabando a nuestro Dios, pero les voy a pedir que busquen el himno 192, porque Él vive. Envió
Josué, capítulo 24. El tema del día de hoy está basado en esa lectura y se llama Sirviendo a Dios con integridad, y está a cargo de nuestro presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Cuando lo encuentren se ponen de pie. Josué 24, y la lectura va a ser del versículo 14 al 28. Repito, libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 al 28. Y por favor sigan allí con su vista la lectura de la palabra. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora a los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído estas palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Que Dios los bendiga por medio de su palabra. Bien, vamos a tener una oración, porque Dios bendiga su palabra, que Dios pues esté hablando por medio de ella a cada una de nuestras vidas. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Esta, Señor, no vuelve a ti vacía, sino que hará la obra a la cual tú la envías. Por eso, humildemente, tu pueblo aquí reunido, Señor, te pide que nos hables. Queremos escuchar tu voz, queremos escucharte a ti y queremos obedecerte, Padre Celestial. Tómanos en tus manos y guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y durante este mes
ya que tenemos la reunión congregacional el día 27, o sea, el último domingo de este mes, pues estaré hablando acerca del servicio a Dios. Este va a ser el tema durante estos domingos. Así que espero que Dios esté hablando a cada uno de nuestra vida y que cada uno de nosotros pues sepa dar respuesta al llamado de nuestro Dios. Y el tema es, en esta ocasión, sirviendo a Dios con integridad. Josué dio 2 discursos después de haber entrado a la tierra prometida y haber tenido reposo. Ya en su vejez, todo parece indicar que es el discurso de despedida, y el capítulo 24 lo dice como título, el discurso de despedida de Josué. O sea que ya Josué sabía que ya su tarea, su misión había concluido. Y entonces él rompe a dar 2 discursos al pueblo. El primero lo encontramos en el capítulo 23, el cual fue dado en Silo. Allí los versículos 6 al 8, aquí Josué habla del deber que pertenece a ellos. O sea, el deber que tiene cada hijo de Dios, aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Y ellos deben esforzarse en cumplir la ley de Dios y el deber de cuidarse de no mezclarse con los pueblos, o sea, con la gente de aquellos lugares, que debían guardarse de la idolatría y que debían seguir solo a Dios. Ese fue el llamado de Josué en el primer discurso al pueblo. El segundo, pues lo encontramos aquí en este capítulo 24. Y entonces reúne al pueblo en Siquén, ya en otro lugar. Aquí trata un asunto distinto del que trató en Silo. Un asunto muy interesante en el cual el pueblo debía hacer un compromiso ante Dios, y era el de servirle. Aquí Josué insta al pueblo a ser fieles en todas las cosas para con Dios. Fieles en todas las cosas. Fieles a su Dios y a su religión. No podían estar entre 2 aguas o entre 2 pensamientos. No podían tener su fe y su confianza en los ídolos y a la vez en Dios. No. Su confianza, su fe tenía que estar solamente en Dios. Llama al pueblo entonces a renovar su pacto con Dios y servirle con integridad. Título, o sea, que he puesto a este mensaje en esta tarde. Los versículos del 1 al 13 del capítulo 24, Josué hace un repaso de la historia del pacto, con el fin de que el pueblo respondiera a un verdadero servicio a Dios. Y lo voy a leer, los versículos del 1 al 13. Reunió Josué a toda la tribu de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto.
Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestro padre de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Poseíste su tierra y lo destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balaad, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las cuales que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Allí, pues Josué le recuerda al pueblo lo que Dios había hecho por ellos. El pacto en Israel era un elemento central en su historia, porque se exigía un seguimiento a Jehová del pacto. Era lo que Dios exigía, fidelidad al pacto con Él. En esto consiste la gracia de Dios, en que se recibe un regalo, una vida, una posibilidad, una oportunidad sin mérito, sin manera alguna de poderla obtener. Es lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Es lo que Dios le da a cada uno de sus hijos, aquellos que Él ha querido y quiere redimir para sí. La historia del pacto comienza con la asombrosa gracia de Dios. Los versículos 2 y 3, Abraham servía a dioses extraños. Esta era la condición de Abraham. Abraham servía a los dioses de su tierra, a los dioses de sus padres. No servía a Dios. Y dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham. Esta es la gracia de Dios. Fue Dios, por su gracia, quien quiso acercarse a Abraham y sacarlo del lugar donde se encontraba y de su creencia. Todo comenzó por ahí, por esa gracia inesperada, inimaginable, inapreciable para el ser humano. Algo que el ser humano no puede entender. ¿Cómo es posible que esto pueda pasar? Siendo hombre malvado, pecador, idólatra, Dios ha querido darme salvación. Y yo tomé a vuestro Padre Celestial. Fue Dios. Y toda la gloria, toda la alabanza era para Dios. La historia del pacto continúa y el versículo 4 dice que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Descendieron a Egipto. El relato lo encontramos en Génesis 46 y los versículos del 1 al 4 dicen: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos.
O sea que Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel al llevarlo a Egipto. Pero también le da la promesa de que saldrían de allí, de que Él los sacaría de allí con mano poderosa y que lo llevaría a esa tierra hermosa, maravillosa. Los versículos de 5 al 7, Josué le recuerda al pueblo de que fue Dios el que los libró de Egipto, que fue Dios el que envió a su mensajero humano, a Moisés y a Aarón. Y yo envié, yo herí a Egipto, yo saqué a vuestros padres, versículo 6. Yo, Jehová de los ejércitos, yo, el único Dios verdadero, fue el que hizo esta obra en favor de vuestros padres, en favor de ustedes. Él fue el que envió las plagas y quien rescató al pueblo de la esclavitud en que se encontraba. En las conquistas al oriente y al occidente, la victoria fue de Dios. Versículo 8 al 12. Y lo hemos leído. Como Dios le dio victoria tras victoria ante aquellos pueblos paganos, aquellos pueblos que constantemente querían destruirlo. Dice, no pienses que lo has conseguido por tus propios esfuerzos. La alabanza es de Jehová y de su brazo poderoso. Versículo 13, fue Dios el que le dio la tierra en posesión con toda su riqueza. Fue Dios el que ha permitido que ustedes tengan todos estos bienes, toda esta abundancia. Fue Dios. En capítulo 21, versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios había prometido bendecirle. Dios había prometido darle la tierra por posesión. Y así se cumplió. No es por nuestras propias fuerzas, amados hermanos, que hemos obtenido grandes victorias. Continuamos obteniendo grandes victorias en este mundo. No es por nuestros derechos que hemos obtenido todo lo que hoy tenemos. Sea poco o sea mucho, todo lo hemos obtenido por la gracia de Dios, porque Dios nos los ha dado por su amor. No es por nuestros méritos que hoy gozamos de plena salvación. No es por los méritos y por nuestro esfuerzo que hoy tenemos lo que tenemos como iglesia. Es porque Dios nos lo ha concedido. Después de recordarle todas estas bendiciones y todas estas riquezas, todos estos bienes que habían obtenido o que habían recibido por la mano de Dios, entonces Josué hace un llamado al pueblo. Llamado que estaremos meditando, reflexionando en esta tarde. Y quiero que cada uno de los aquí presentes, todos, sea visita, o sea hermano de la iglesia, miembro de la iglesia, pido que pongan atención después de haber escuchado lo que Dios hizo por su pueblo, después de haber meditado en todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro sin merecerlo. Es bueno ahora que meditemos y reflexionemos y escuchemos cuál es el llamado de Dios a cada una de nuestras vidas, a tantos a pequeños como a grandes. Ahora pues, temed a Jehová, versículo 14, y servirle con integridad y en verdad. Después de haber escuchado, después de haber meditado, ahora pues teman a Dios, sírvanle con integridad y en verdad. ¿Qué significa la palabra integridad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento la palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable, de perfección, de sinceridad, de sensatez, de rectitud. Esto es lo que significa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento significa honestidad y la adhesión, apego al patrón de buenas obras. O sea, que mi vida está apegada a hacer lo bueno ante los ojos de Dios. A ser
buenas obras que glorifiquen, que exalten el nombre de nuestro Dios. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad y adhesión. Tanto en el hebreo como en el griego, integridad es rectitud, verdad, sinceridad, pureza, sin mancha. Es eso lo que Dios le estaba comunicando al pueblo, que era lo que Dios pedía y esperaba del pueblo de Israel, después de haber recibido todas aquellas grandes bendiciones. Es lo que Dios espera recibir o ver en ti y en mí. Y en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de hombres íntegros. O sea, cuando me refiero o digo hombres, tanto hombres como mujeres, entregadas, dedicadas, viviendo de una manera honesta ante los ojos de Dios. Pero hay un ejemplo que para mí ha sido de gran estímulo, ¿no? Y que es digno de imitar, y es Job. En el capítulo 31 es donde nos enseña las cualidades ejemplares de un hombre íntegro. Y si vamos allí al libro de Job, capítulo 31, en el versículo 6 dice: Dios, revísame, ve si hay en mí algo malo. Tremendo, ¿no? Pero en el versículo 5 dice: no hay en él mentira, no hay en él mentira, no hay en él falsedad, no hay en él vanidad, no hay en él codicia. Versículo 7, no hay a él adulteración alguna, no hace acepción de persona, no es egoísta e indiferente a las necesidades ajenas. Job fue un hombre muy entregado, un hombre digno de imitar por su ejemplo, por su actitud, por su entrega, por su dignidad en el servicio a Dios. ¿En qué consiste la convocatoria o la invitación que Josué está haciendo al pueblo de Israel? ¿En qué consiste la invitación que Dios nos hace a ti y a mí por medio de su palabra? Consiste en poner atención al llamado de Dios. Poner bien atención a lo que Dios nos está comunicando y el llamado que está haciendo a cada una de nuestras vidas. Y aquí Josué le dice a la gente lo que espera a ellos en su relación con Yahvé, con Jehová. ¿Qué es lo que yo espero de ustedes? Dios pide esto, pero yo espero que ustedes sean un pueblo íntegro. Ahora pues, versículo 14, temed a Jehová. A veces la gente tiene temor, tiene miedo, tiene espanto ante Dios por lo que Dios pueda hacerle, por algo que ha hecho, por su pecado, por su maldad. Y la gente vive en ese temor a Dios. Pero no muchas veces la palabra nos habla de temor refiriéndose a ese espanto, a ese terror ante Dios, sino más bien Dios está hablando de reverencia, de respeto ante aquel que es Dios, que merece toda nuestra honra, que merece todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia. Es lo que está comunicando Josué aquí al pueblo de Israel. Temer al Señor es servirle al Señor y solo al Señor. Según Deuteronomio 6, del 10 al 13. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios vas a prestarle reverencia, respeto, y solo a Él vas a servirle, no a otro. Las bendiciones de Dios apuntan al dador de todo lo bueno.
El temor al Señor se expresa en la gratitud y satisfacción para con Dios. Moisés advierte a Israel de que no sea desagradecido y que no lleve un estilo de vida autosuficiente. La enseñanza de la historia redentora es un antídoto contra la autosuficiencia. Toda la historia de la redención de Dios a favor del hombre apunta a esto, a no ser autosuficiente, sino vivir para Dios. La enseñanza de la historia redentora es un antídoto contra toda autosuficiencia. Moisés advirtió al pueblo que no olvidara que sus posesiones eran un regalo de Dios, que las bendiciones que habían recibido, que poseían, eran un regalo de Dios y no que lo habían obtenido por sus propias fuerzas o por sus méritos, sino que Dios quiso regalarle estas bendiciones a cada uno de ellos. Temer al Señor y guardar sus mandamientos es el todo del hombre, dice Eclesiastés 12:13. Temer al Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10. Es el principio de la sabiduría. Es el temor a Dios. Es vivir en reverencia a nuestro Dios. Esto implica cambio de valores y de prioridades. Yo antes vivía para mí, para satisfacer mis necesidades, pensando en mí y en mi familia. Pero una vez que pude experimentar, una vez que pude ver las bendiciones de Dios en mi vida, ya no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. Vivo para servir a Dios. Y sirviendo a mi hermano, sirviendo a mi prójimo, estoy sirviendo a Dios. Y menos que servirme a mí mismo y preocuparme más que todo por mí, también me preocupo por aquellos que están a mi lado. Dice, servirle con integridad y en verdad. Lo cual significa servir a Dios sin excepción. Sin excepción. Dios me ha llamado a servirle. Y cuando sirvo al pueblo, cuando sirvo a la iglesia, estoy sirviendo a Dios. Y debo hacerlo en amor, no haciendo distinción de personas. Si aquel lo merece o aquel no lo merece, si aquel es malo, si aquel es... No, mi deber como hijo de Dios es servir al Señor. Servir al Señor sin esperar nada a cambio. ¿Cuánto nos cuesta hacer esto? Estamos viviendo en una sociedad donde si no me pagas, lo hago. Y no debe ser así. Qué bueno cuando se puede pagar. Qué bueno cuando se puede, que la iglesia pueda hacer el esfuerzo para pagar. Pero es que cuando no. Cuando se necesita del esfuerzo. Cuando se necesita del trabajo de los hermanos sin tener que pagarle. Una vida comprometida a Dios. Las palabras integridad y verdad son características de Dios. Dios es verdad. Dios fue fiel y ha sido fiel y será fiel a su palabra, a su promesa, a su pacto con su pueblo. El discurso es un llamado a renovar el pacto. En consecuencia, servir al Dios y el verbo servir, si lo buscamos allí en este capítulo 14, vemos que aparece 28 veces. O sea, por la importancia que tiene. El llamado aquí es servir. Servir a Dios.
servirle a Él, hacerlo de verdad, o sea, de corazón, para Dios. Ese es el llamado, ese es el compromiso que debía hacer el pueblo. Y es el compromiso que debemos hacer todos, lo cual conlleva un cambio radical de cosmovisión. Versículo 23. Inclinar el corazón a Jehová es consecuencia de abandonar por completo aquellas cosas que modelaban su cotidianidad. O sea, yo antes servía, yo antes hacía esto, pero ahora ya no lo hago más. En algún momento de mi vida fui llevado a adorar dioses falsos, a servir a dioses falsos, a rendir alabanza y adoración a dioses falsos. Pero ya no. He podido comprender, he podido entender. Y es lo que está comunicando Josué, que hay un solo Dios verdadero. Y que ese Dios es el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y que yo entregue mi vida, mis miembros al servicio de Él. Ya no a dioses extraños. Hay un solo Dios verdadero. Hacerlo voluntariamente y por amor. Versículo 22. Y José respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Cuando vamos al final de este versículo 14, hay un gran llamado de Josué. Yo creo que muchos hemos meditado y hemos reflexionado en este texto, y de aquí podemos sacar un sermón. Y dice: yo no sé lo que ustedes van a hacer. Después de haber experimentado, después de haber recibido, después de haber escuchado las bendiciones de Dios, cómo Dios les ha rescatado, cómo Dios ha tenido misericordia de ustedes, yo no sé si ustedes van a adorar a los dioses de vuestros padres que estuvieron en Egipto, o si van a adorar a los dioses del amorreo aquí en la tierra prometida. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué bueno que todos los cabezas de familia, porque Josué sabía que él era el sacerdote del hogar. Y que él era el representante de toda la familia. Y cuando él dice: yo y mi casa, es porque también toda su familia tenía el mismo compromiso, la misma decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo todo dijeron: de hecho, no vamos a servir a nadie más, solamente Jehová es nuestro Dios, a Él serviremos. Todo el pueblo. Y Josué le dice: vosotros dos testigos, contra vosotros mismos, de lo que decís. Hacerlo con decisión, con verdadera disposición y con confianza. Versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es importante hacer nuestro compromiso con decisión. ¿Por qué muchas veces no hay un verdadero compromiso con Dios? ¿O por qué muchas veces el compromiso que hacemos con Dios no lo cumplimos, no lo llevamos a cabo?
cuando Dios llama a hacer una decisión, no puede ser un sí pero no, un sí pero tal vez, un sí pero cuando pueda. Sí, yo quiero, yo estoy dispuesto, pero ahora estoy muy ocupado. Hay tantas cosas en las que tengo que ocuparme en mi vida y en mi familia que ahorita no puedo. Pero cuenta conmigo. Hay una historia, hay una parábola en Mateo 21, del 28 al 32, de los dos hijos. El padre primero llama a su hijo y le dice: ve y haz estas cosas. ¿Y qué dijo el hijo? Lo pueden buscar. Mateo 21, 28 al 32. El primer hijo dijo: no voy. No, padre, no quiero ir. Pero después, arrepentido, después de que la conciencia, después que, no sé, tocó su corazón, dijo: voy, y fue. Pero también llamó a otro hijo y este dijo: sí, voy. Y este no fue. Y el Señor hace una pregunta allí. Hermanos amados, según la parábola, los dos hijos actuaron mal. Porque Dios quiere que respondamos con prontitud: sí, Señor, tú me estás enviando, tú me estás llamando a servirte, tú me estás llamando a la tarea, por tanto, voy. Y no dejarlo para después ir. Pero el primero al menos se arrepintió y fue. El segundo fue muy desobediente. Y era la advertencia, era el llamado de Josué: cuidado, ustedes son testigos de sus palabras. El servicio debe hacerse con confianza puesta en Dios. Dios es el que nos llama a servirle y por Él debemos ser capaces de sacrificarnos. Es por Cristo, es por el Señor. Él lo dio todo, Él se sacrificó por ti y por mí. Dejó el lugar donde se encontraba con toda su gloria para venir a servirte. Es por Cristo que debemos hacerlo. Es por Él, no importando el costo, el sacrificio, no importando si algo de mi vida, algo de mi hogar, debo dejarlo para otra ocasión. La prioridad es el Señor. Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos de nosotros en esta tarde proclamamos lo mismo? Decimos lo mismo. Josué entendió que él, como sacerdote de su familia, estaba a cargo de la responsabilidad de ver que su casa completa sirviera al Señor. Es la responsabilidad del hombre guiar a su familia, instruir a su familia, pero llevar a su familia al servicio a Dios, a la adoración a Dios. Es responsabilidad del hombre. Pero yo y mi casa indica que Josué estaba determinado en este curso, no importando lo que la persona pudieran opinar, creer, pensar. No me interesa lo que otros piensen, que yo estoy abandonando a mi familia, como algunos dicen o creen, para servir a Dios. No. El ponerse al servicio de Dios es ponerse al servicio de la familia.
también. Porque Dios no nos está llamando, y Dios no estaba llamando por medio de Josué al pueblo a abandonar a su familia. No. Estaba llamando al pueblo a servir al único Dios verdadero, porque el pueblo se había corrompido, porque el pueblo se estaba alejando de la adoración a Dios, para adorar y servir a otros dioses. Yo no voy a servir a Dios y a otra cosa en este mundo, dice Josué. Mi servicio es para Dios. Los dones que Dios me ha dado son para ponerlos en sus manos. Es para poner en función de su obra. Nunca debemos pensar que nuestro trabajo para Dios ha terminado. Josué era bien entrado en edad, bien grande. Y aún así, Josué dijo, en primer lugar, yo voy a servir a Dios. Yo he hecho muchas cosas. Dice, nada. A lo que Dios merece. Nada he hecho. Estoy dispuesto a entregar toda mi vida hasta la muerte por servir a Dios. Si alarga nuestros días, si Dios alarga nuestros días más allá de lo que pensamos o creemos, es por algo, hermano. Porque Dios quiere usarte. Porque Dios quiere, por medio de ti, quizás llevar el mensaje de salvación a alguno que está a tu lado. Quizás Dios quiera hacer algo por medio de ti en la iglesia, con los dones que Dios te ha dado. No digas ya que otro sea el que sirva, que otro más joven sea el que sirva. Ellos también tienen el llamado a servir. Cada uno de nosotros tenemos el llamado de servir con nuestros dones, con los dones que Dios nos ha dado. Y cada uno sabe qué le corresponde hacer. Y Josué entendía que aún en su edad, ya bien anciano, aún tenía que seguir guiando, enseñando, instruyendo al pueblo para vivir para Dios. La asamblea se reunió de una manera solemne y religiosa. Josué les habla en nombre de Dios y de él. Su sermón consiste en doctrina y aplicación. La parte doctrinal es una historia de las grandes cosas que Dios había hecho a su pueblo, por sus padres, antes que ellos. Versículos del 1 al 13. Ahí Dios les narra, Dios les comenta, Dios les dice todo lo que había hecho por ellos. Pero en los versículos del 14 al 28, entonces viene la aplicación de la misericordia de Dios a ellos. Hay una exhortación: teme a Dios y sírvale. Vive en el temor a Dios y entrega tu vida, entrega tus miembros al servicio a Dios. En conclusión, amados hermanos, luego que Josué recordara al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos, ahora les llama a servirle, pero a servirle con integridad y en verdad. Hacer el firme compromiso de servirle. En 1 Samuel capítulo 12, verso 24, encontramos nuevamente el llamado: pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho a favor de ustedes. Hoy Dios nos está haciendo el mismo llamado. Después de tantos años, Dios continúa llamando a su pueblo a servirle. ¿Cuál es tu respuesta?
¿Cuál es la respuesta que le damos al Señor en esta tarde? Cuando nos centramos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro servicio puede fluir con un corazón agradecido, con un corazón íntegro para con Dios. Meditemos más bien en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está haciendo por nosotros, cómo Él nos libra. ¿Saben? Cada día Dios te está librando de algo malo, de algo peor. Aun cuando pase por momentos difíciles, porque en el mundo tendremos aflicciones, aun cuando pases por pruebas, Dios te está librando de algo peor. Piensa en esto, pero piensa para servirle. Piensa en lo que Cristo hizo por ti. Él no merecía venir a la cruz. Él no merecía derramar su sangre. Y lo hizo en obediencia al Padre para servirte a ti. Por tanto, pensemos a la hora de que se nos haga un llamado a servir al Señor, ya sea formar parte del consistorio, porque a veces si queremos formar parte de la dirección, formar parte del consistorio, pero no queremos servir a las mesas. Que cualquier llamado que Dios te haga, hermano, puedas decir como Josué, puedas decir como Isaías, puedas decir como Moisés: heme aquí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Por favor, estás en pie. Y antes de orar voy a leer Hebreos 12:28 y se los dejo para que también mediten en casa. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella habla a nuestra vida. Y en esta tarde ha tocado la fibra de nuestro corazón. Señor, gracias por tus favores y misericordia, gracias por tus bondades, gracias por la riqueza que tenemos en Cristo, riquezas espirituales y también por las riquezas materiales. Gracias por lo que nos das cada día, gracias porque tú nos libras de cosas malas, pero gracias porque tú nos estás llamando a servirte. Dios, Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu llamado y con prontitud, con sinceridad, con integridad, te sirvamos, Señor. No mirando quién está a nuestro lado, no mirando a quién servimos, porque no estamos sirviendo a hombre, sino a ti, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Para salir vamos a entonar el himno 430, a Dios el Padre Celestial.